tal? Buenas tardes. Una vez más con ustedes, Mario López Espinosa, responsable de IDEC, Innovación para el Desarrollo Equitativo. En esta ocasión abordaremos el taller sobre el fomento del arte popular indígena. Si les parece, comenzamos. Me parece interesante invitarlos a leer para ubicar en el contexto de la realidad indígena la praxis del arte popular. Este poema, sacado de un extraordinario libro del maestro Miguel León Portilla, Los antiguos mexicanos, a través de sus crónicas y cantares, que dice así: oh dador de la vida, nadie dice estando a tu lado que viva en la indigencia. Hay un brotar de piedras preciosas, hay un florecer de plumas de quetzal. El verdadero artista todo lo saca de su corazón, obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento, obra como un tolteca, compone cosas, obra hábilmente, crea, arregla las cosas, las hace atildadas hasta que se ajusten. El buen pintor, entendido, Dios en su corazón, diviniza con su corazón a las cosas, dialoga con su propio corazón. El buen artista de las plumas, hábil, dueño de sí, de él es humanizar el querer de la gente. El artista de las plumas finas hace trabajos de plumas, las escoge, las ordena, las pinta de diversos colores, las junta unas con otras. El buen alfarero pone esmero en las cosas, enseña al barro a mentir, dialoga con su propio corazón, hace vivir a las cosas, las crea. Todo lo conoce como si fuera un tolteca. El buen orfebre de mano experimentada, de mirada certera, prueba bien los metales, los pule, guarda sus secretos, martillea los metales, los funde, compone cantos, los cría, los forja, los engarza. El buen cantor, de voz educada, recta, limpia es su voz, sus palabras firmes como redondas columnas de piedra, agudo de ingenio, todo lo guarda en su corazón, de todo se acuerda, nada se le olvida. Es una espléndida traducción del náhuatl que ha hecho el maestro León Portilla, que nos ubica claramente en el significado del arte popular para las comunidades indígenas. Los indígenas mexicanos, que son los más pobres de los pobres, sin lugar a dudas. Su pobreza es lacerante y debiera de ser una preocupación urgente y masiva de todos los demás mexicanos, porque este es, sin duda, nuestro origen. En México hay 7.4 millones de población indígena, de los cuales 5.2 millones son pobres. 5.2 millones en la pobreza.
buena parte de ellos en la pobreza extrema. 3 de cada 10 integrantes de una comunidad indígena presentan rezago educativo, incapacidad de alimentarse y baja calidad de sus viviendas. 2 de cada 10 no tienen acceso a instituciones para la salud. La situación es delicada, yo diría grave. Hablemos, pues, de la praxis del arte popular entre los indígenas. ¿Cuál es el mercado de las artesanías para las comunidades indígenas? Analicemos, cuando pretenden los indígenas llegar al consumidor final, al consumidor del producto que ellos elaboran, tienen las siguientes vertientes. Primero, vender en su casa. Es una opción. Producen sus piezas y esperan que alguien se acerque a su casa. Alguien generalmente de la propia comunidad. Rara vez algún forastero acude a su casa. Pero es ahí donde vende los productos. Huelga decir que las limitaciones son extremas. Es poco lo que vende y lo vende generalmente a un muy mal precio. Su tienda, algunos se llegan a agrupar en un esfuerzo colectivo, un grupo de artesanos indígenas y deciden poner una tienda, una pequeña tiendita para comercializar sus productos. Aumentan aquí un poco sus posibilidades, pero por supuesto sigue siendo todavía particularmente limitadas. Una tercera opción es acudir al mercado local. Cuando tiene esta alternativa, porque evidentemente el artesano y la artesana están ocupados de otras tareas. No solamente las tareas domésticas propiamente, sino cierta actividad productiva en su casa, en su pequeña parcela, donde tiene que generar lo que va a alimentarlos. Acude a este mercado local. No es, sin lugar a dudas, un mercado muy atractivo. Acude y encuentra la competencia de otros artesanos que hacen lo mismo. Sus productos los conoce la comunidad. Los produce la propia comunidad. Así que las posibilidades de comercialización también son muy restringidas, muy limitadas. Algunos asumen la iniciativa de colocar un pequeño puesto en la carretera más cercana al pueblo. Ahí coloca sus piezas. Y en ocasiones, si algún automovilista decide detenerse, porque se percata de que hay ahí algunas piezas, pues es posible que canalice la comercialización de sus productos en condiciones un poco mejores, en precios quizás más atractivos que los del mercado local. También las limitaciones son muy grandes. Otros mercados locales. Es decir, acudir al mercado, sobre todo del municipio o de la población más cercana, un poco más grande, les ofrece un poco más de ventajas. Se conoce un poco menos su producto y tal vez hay un poco más de población. Tienden a acudir a los mercados de las ciudades capitales. Ese es de la capital del municipio, de la cabecera municipal.
Allí acuden y, bueno, tiene sus costos acudir ahí. Generalmente hay ciertos líderes que controlan la presencia en esos mercados, a los que tienen que pagarles para poderse establecer ahí. Y en otras ocasiones son las propias autoridades quienes le cobran un derecho de piso, de hecho, de manera formal o informal, pero se lo cobran y él lo tiene que pagar. Haya vendido o no haya vendido en ese fin de semana que decidió instalarse en el mercado de la cabecera municipal. En ocasiones, todos sus excedentes se quedan justo en estos dos intermediarios. En ocasiones puede aceptar la invitación a una feria de artesanía que se organiza en alguna población cercana, en donde el número de habitantes es superior al de su propia comunidad, y aquí le presenta un poco más de alternativas. Si bien aquí también corre el riesgo de tener que hacer un pago todavía superior a la autoridad local o a los líderes que han hecho algún contubernio con la autoridad local y que condicionan su participación a que él cubra una cuota que ellos establecen. Finalmente, lo puede hacer en las calles de esas poblaciones con mayor número de habitantes. Tiene la ventaja de que no tiene que pagar en general una cuota, a veces ni siquiera al líder que controla todo esto, pero aquí sí se presenta con el riesgo enorme de perder sus productos a mano de las autoridades locales, que tienden a establecer cierto tipo de arreglos con los comercios establecidos formalmente, y que quienes bajo el argumento de una competencia desleal buscan impedir su participación en el comercio del pueblo. Y ahí corren el riesgo de perder la totalidad de sus productos, se los confisquen. Esto es cuando trata de llegar al comprador final de sus productos. Cuando no tiene esta posibilidad, quizás porque el cuidado doméstico, la atención de los hijos, no le permite salir hacia otras ciudades, hacia otros lugares. Entonces acude a un intermediario. Los intermediarios a través de los cuales comercializa sus productos son los siguientes. En primer término, el acaparador que compra. En cada pueblo hay un acaparador, una mujer acaparadora. Generalmente son algunos que ya no tienen hijos pequeños, que sí están en posibilidades de salir hacia otra población con un comercio más atractivo y tienden a consolidar productos de la localidad. Si el acaparador le compra el producto, le impone el precio y le adquiere el producto. Trata de influir, por supuesto, en la expresión cultural o le limita esa expresión cultural al artesano porque es él el que le indica exactamente qué quiere, cómo lo quiere, incluso cuáles motivos son los que debe de incorporar, de qué materiales debe elaborar las piezas. Y él le consolida y le paga. Después que ha consolidado una cierta oferta, pues acude a una feria o acude a otra población, a la ciudad, incluso a ir a la ciudad capital del estado, y se lleva los productos que ha adquirido, que ha comprado, o bien que ha recibido en consignación. La verdad, el artesano no tiene otra alternativa. Si le exige la consignación, se lo entregará.
Ya cuando aquel regrese y diga, pues no pude vender tu producto, se lo devolverá. Pero evidentemente la ganancia de ese intermediario, de ese acaparador, siempre es superior a la ganancia que puede obtener el artesano, es decir, ese diferencial entre los costos de los materiales, de los insumos y el precio al que le paga finalmente el acaparador, es generalmente muy inferior a lo que se lleva el propio acaparador. Hay un segundo tipo de acaparador, que es el acaparador que encomienda, que viene y le dice, quiero esto, aquí está el material, quiero que lo produzcas de esta manera. La limitación a su creatividad es similar. Y quizás un poco una ligera ventaja puede ser el que en este caso le trae los insumos, las materias primas. Por lo tanto, el artesano no tiene que financiar con sus recursos propios el costo de estas materias primas, de esos insumos. Tiene cierta ventaja. Tiende a pagarle más o menos lo mismo que el acaparador que compra sus productos. Un tercer vehículo son algunas diseñadoras o diseñadores, pero en general son mujeres diseñadoras que actúan generalmente en el ámbito de las prendas de vestir y que vienen con ellas, seleccionan algunas que les parecen confiables, que les gusta su trabajo y le traen ya las piezas cortadas y les dicen, aquí quiero que lo bordes de esta manera, ¿no? De tal a tal. Y después, pues ella vuelve al pueblo y ya le entregan estas piezas bordadas o deshiladas o tejidas. Y después las incorporan pues, a sus prendas de vestir, que es así, venden a precios extraordinariamente elevados, que no tiene nada que ver con el pago modesto que le hace a la artesana. Las diseñadoras suelen pagarles un poco mejor que los acaparadores, debo confesar, debemos aceptarlo. Sin embargo, es muy poco comparado con la ganancia que genera la diseñadora. La diseñadora argumenta que el vestido que elaboró realmente lo están comprando, sobre todo por el diseño del vestido, lo cual no es cierto. Hemos hecho algunas investigaciones y la verdad el factor determinante en la decisión de compra de una prenda de vestir con un buen diseño, un buen bordado, un buen deshilado, un buen tejido, la razón principal es la expresión artesanal. Es el bordado, es el tejido, es el deshilado. Es cierto que si no viniera en una prenda de vestir con ese diseño, muy probablemente no podría lograrse ese precio. Sin embargo, el factor determinante es el de la aportación artesanal. Y sin embargo, las proporciones son quizás que por la pieza le pagó 200, 300 pesos, 50 pesos más que el acaparador. La incorporó a la prenda de vestir, la diseñadora. Le pagó también muy poco a la costurera que le armó la pieza. Y esa pieza, esa prenda de vestir, la vende en 7, 8 mil, 10 mil pesos. Pero tiene que ver con los 300 que le cubrió la artesana. Esa es más o menos la práctica de las diseñadoras en la actualidad. Una más es el del artesano premiado. Este es un caso particular. Estos artesanos que han obtenido algún premio por alguna de sus extraordinarias piezas de parte de alguna institución pública o privada,
que organizó un gran concurso y que entonces decidió premiar un grupo de expertos, ajenos, por cierto, por lo general a la comunidad y a la práctica del arte, pero gente que desempeña ciertos cargos públicos, privados, no sé, y entonces decide premiar a algunos de estos artesanos. Ese artesano premiado, hombre, su pieza la incorporan en alguna publicación elegante, fina, donde aparece la fotografía de él, quizás datos de su vida, de su experiencia, no sé, de sus antecedentes. Y entonces esa pieza, de hecho, genera una demanda particular de productos de ese tipo para ese artesano premiado, no para la comunidad, sino para el artesano premiado. Una demanda que rebasa por mucho su capacidad de elaboración de piezas, esas piezas. Y buena parte de estos artesanos premiados terminan aceptando ciertos pedidos y acudiendo a los propios artesanos para que trabajen para él en elaborarles ciertas piezas que él va a dirigir, que él va a determinar prácticamente todo, pero el trabajo creativo en última instancia va a ser del artesano, de la artesana. Y la experiencia, al menos la que yo he tenido al conocer estos casos, es que ese artesano premiado termina convirtiéndose en un nuevo tipo de acaparador. Algunos dejan incluso de producir sus hermosas piezas porque les resulta más rentable organizar a otros productores para que trabajen para él y le permita atender la demanda que se generó en virtud de esa publicación o de que lo llevaron a alguna exposición o al exterior o no sé, donde lo presentaron ahí como el gran artista y todo eso generó pues una demanda personal particular. Y ahí pues trabajan algunos artesanos, es decir, elaboran estas piezas como las quiere el artesano premiado, que por supuesto después se ostenta como el creador de todas las piezas. En el, fuera de esto, en el ámbito institucional, puede ser que venda a través de las casas de artesanía. Casas de artesanía a nivel municipal, estatal o incluso federal, como el caso del FONART, donde le adquieren sus piezas. Aquí se genera cierta distorsión en las casas de artesanías. Primero porque las razones de la adquisición, la decisión de compra, no tiene un carácter comercial ni está vinculado con el grado de aceptación que podría tenerse en el mercado, es decir, en los clientes que van a acudir a la casa de artesanía, sino que generalmente tiene razonamientos de orden político o clientelar, político-electoral, de tal suerte que a los artesanos les compran por una decisión política y les pagan más o menos lo mismo a todos. Aquel que se dedicó durante muchas horas a elaborar una pieza para mantener un buen nivel de calidad, para lograr un muy buen nivel de calidad. Aquel que incorporó materiales de mejor calidad, que por supuesto son materiales de mayor costo. Aquel que hizo la mejor pieza. A final de cuentas, la casa de artesanías le va a pagar más o menos lo mismo que al otro artesano que lo hizo, ahí se va, más o menos, con materiales no muy finos y con trabajos pues no muy laboriosos ni cuidados, con una calidad menor. Pero le pagan más o menos lo mismo. Y como percibe más o menos lo mismo ese artesano que trabajó el doble que el otro,
Pues para la siguiente ocasión que establece comunicación con la Casa de Artesanías, la verdad es que lo hace como el otro. Le dedica el mismo tiempo que el otro. A final de cuentas le van a pagar más o menos lo mismo. Así que las casas de artesanía actúan como elementos que propician la baja calidad, la poca expresión cultural, el poco cuidado. Lo que hay que hacer es organizarse bien con el líder para poder presionar en la primera oportunidad al gobernador, al presidente municipal, para que la Casa de Artesanías les adquiera. Y esto más o menos sucede a nivel nacional también con el FONARTE. Les compran más o menos, les pagan más o menos lo mismo, con diferenciales que no inciden, que no se convierte en un incentivo para incrementar la calidad, mejorar el diseño, los materiales de sus trabajos. Una buena presión política es lo que resuelve aquí las posibilidades de comercialización. Y quizás lo más grave es que estas casas de artesanías son vistas por los artesanos como el mercado, cuando en realidad no son el mercado ellos. El mercado son los clientes que van a las casas de artesanía y que están dispuestos a hacer una erogación y adquirir la pieza de arte popular. Ese es el mercado. Pero no le permiten a los artesanos realmente tener contacto con ese mercado. Salvo cuando hacen alguna festividad y entonces los quieren traer ahí, los presentan, los ponen a trabajar para que los vean como algo folclórico, pintoresco, pero no con la intención de que tomen ellos contacto directo con los clientes, porque no las casas de artesanías quieren que los clientes vayan con ellos, no con los artesanos. Ese grado es que si alguien le pide a una casa de artesanía que le dé los datos, la dirección del artesano, no se lo dan. Cuando sería su función principal, pero no, porque ellos necesitan operar la casa de artesanías y es de donde proviene su sueldo, su ingreso. Tiene el caso de las tiendas de artesanías. Las tiendas de artesanías que en México se han convertido un poco en tiendas de chucherías, donde hay de todo. El que acude a una tienda de artesanías va con la idea y la convicción de que va a comprar barato. Ah, barato. Y si le dicen, pues este tapete vale 7,000 pesos, pero ¿cómo es posible si está hecho por un artesano mexicano? Puede costar 7,000. Ah, no, pues sí. Claro que si le dijeran que es un tapete de Ceilán, seguramente diría, no, hasta barato se le va a hacer. El tapete no tiene la menor idea de ese comprador dónde está Ceilán. Pero ha escuchado algo, entonces, no, debe ser extraordinario y va a pagar los 7 o más, pero no le paga al mexicano. Se mezclan ahí todo tipo de productos en las tiendas de artesanía. Las chácharas junto con el arte popular. Y a veces no logran diferenciarlo los compradores. No es el mejor mercado o mejor vehículo para llegar a un mercado atractivo. Otro tipo de tiendas, estas suelen ser las mejores opciones. La tienda de prendas de vestir para cierto tipo de productos, la tienda de regalos exclusivos para cierto tipo de productos, la tienda del museo, esas para otros productos, en fin, estas sí les pueden pagar un mejor precio. Les pagan un mejor precio, sin lugar a dudas. Pero la comunicación entre los artesanos y estas tiendas no es sencilla. No es fácil. Es un poco complicado. Independientemente de que hay unas tiendas
que se ostentan como museos de arte popular, que la verdad son igual de explotadoras que cualquier otra tienda de productos de regalos, que les paga muy poco a los artesanos y vende caros sus productos. El panorama no es muy alentador para los artesanos. Y no hablemos de los grandes plagios. Los grandes plagios de las grandes firmas, como Zara, como Carolina Herrera, Diseño Mixe y sobre todo Pinera Cobalín, que en realidad les han plagiado sus motivos, la expresión cultural de ellos y de sus antepasados, que han sido estudiados por los diseñadores de estas casas, que toman esos diseños, con base en esos diseños, algunos los estilizan un poco, y luego mandan elaborar las piezas, por cierto, a algún otro país, donde les resulte más barato todavía que elaborarlos en México, realmente en el sudeste asiático. Es lamentable. Lo más lamentable es que en ocasiones se les reconoce como promotores de la cultura mexicana. La verdad es que es una tremenda explotación, sin duda alguna, que estas tiendas no incorporan, por ejemplo, una pintura de Cuevas o de cualquier otro gran pintor mexicano, prefieren esta, porque en el otro caso sí tendrían que pagar los derechos de autor. En cambio aquí, con artesanos pobres, dispersos, con autoridades que no les apoyan, pues es evidente que les pueden robar su expresión cultural con absoluta impunidad. Estos negocios, hay que decirlo, no reportan beneficio alguno para los artesanos, que son los herederos legítimos y creadores actuales de este tipo de patrimonio cultural. Yo creo que vale la pena, cuando menos, denunciarlo como tal. La estrategia de fomento al desarrollo del arte popular. Algunas reflexiones sobre ello. Debe ser una prioridad. Ya no puede ser simplemente una de las actividades prioritarias. No, debe ser la prioridad. Hay urgencia, gran urgencia, de pagar la deuda tremenda que tenemos todos los mexicanos con las comunidades indígenas. Debe ser una prioridad de atención para todos los mexicanos. Debe ser una razón de principio para cubrirle el precio justo a los artesanos, para dejar de cometer el crimen de regatearles a los artesanos, cosa que no lo hacen en ningún otro lugar, con otra tienda o con otro tipo de artistas. No, pero a los artesanos mexicanos sí les regatean. No puede ser. Hay que reconocerles su precio, su creatividad, su expresión cultural, su trabajo delicado. Hay que pagarles lo que realmente valen y dejar de seguir tomando ventaja de ellos. Es urgente hacerlo. Es urgente porque son los más pobres de los pobres. Y sin duda alguna, que llegó el momento en que los pocos en nuestro país tienen que ocuparse de la solución de los problemas de los muchos pobres. Porque si no, el más grave problema de los pocos va a ser el estallido de los muchos. Deben hacerlo incluso por defensa propia, por no entregarles ese riesgo futuro a sus hijos.
deben de pagarles lo que vale su trabajo. Y debemos todos reconocer esta deuda histórica que tenemos con las comunidades indígenas. Deben ser la prioridad en toda política de fomento del desarrollo. La absoluta prioridad. ¿Por qué además debe ser la praxis del arte popular el mejor vehículo para impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas? Yo señalaría 4 razones. Primero, a través de la praxis del arte popular se logra un incremento en ingresos comunitarios muy rápido. Muy rápido, se transforma rápido. Cualquier verdadero y efectivo respaldo que se pueda otorgar para que obtengan el precio justo en su expresión, el arte popular, va a tener un incremento de ingresos inmediato, directo. Un beneficio en el desarrollo local. Eso es facto. La praxis del arte popular es prácticamente un trabajo individual, cuando mucho de un taller familiar. Pero son pequeñas unidades productivas todas. Y esto permite, esta es la única posibilidad que tienen en las comunidades marginadas de participar en la actividad económica a través de pequeñas unidades productivas. Hay razones estructurales de fondo que impiden, que limitan, que obstaculizan la posibilidad de respaldarlos a través de un esquema de producción en serie y de trabajo masivo. No, no lo pueden hacer en las pequeñas unidades productivas, tienen que ser pequeñas unidades. Y la práctica del arte popular permite, justamente, exige que sean pequeñas unidades productivas. Otra razón es que todos los estados de la República, unos más, otros menos, pero todos tienen una tradición en el arte popular. Eso sin duda. En buena parte de los estados, la expresión cultural tiene una capacidad competitiva internacional, generalmente mucho más significativa y eficaz que todas las demás actividades productivas que se dan en el país. En el arte popular, ahí sí, estamos listos para competir con el mejor, con quien sea. Tenemos que dejar que se exprese con toda su plenitud ese arte popular y luego hay que ayudar muy bien para que se lleve a cabo a través de un sistema de comercialización adecuado, moderno, de vanguardia. Otra razón por la que es significativo e importante apoyarlas en la práctica del arte popular en las comunidades indígenas es que casi todas las comunidades, ya casi todas las poblaciones, todos los municipios viven un fenómeno migratorio importante. Hay un grupo de paisanos establecidos en el exterior que han dado muestras indiscutibles del carácter solidario de sus adquisiciones nostálgicas, del propósito claro de ayudar el desarrollo de sus comunidades de origen. Entonces hay indígenas en el exterior que pueden respaldar de manera significativa el desarrollo productivo de las comunidades indígenas. A lo mejor son 4 factores determinantes para que una política de fomento al desarrollo en las comunidades indígenas seleccione la praxis del arte popular como la actividad productiva fundamental. La comercialización, por otro lado, del arte popular en mercados externos a la comunidad, a la propia región, promueve rápidamente un prestigio local y acelera un proceso de autoestima comunitaria. Efectivamente, cuando los productores, esta es mi experiencia, cuando ven a través de un video, de fotografías, sus productos, las expresiones culturales de ellos a través de sus productos, que son apreciados en otro tipo de mercados, en otras ciudades, en lugares que no había ni siquiera imaginado. Y si logra uno capturar lo que piensan algunos
consumidores de esos productos y lo logran expresar a través de un video y se les pasa a ellos este video, se genera este prestigio local, se fortalece ese prestigio local, se acelera ese proceso de autoestima comunitaria, efectivamente. Y esta es una razón muy importante para apoyar el arte popular. Recursos financieros suele ser una de las limitaciones fundamentales. En realidad, los esquemas de capacitación, de asesoría técnica o financiamiento en México no han sido orientados para las pequeñas unidades productivas, pero mucho menos para las pequeñas unidades productivas de los pobres y todavía menos de los pobres indígenas. No existen sistemas realmente avanzados como hay en otros países, como Bangladesh, en fin, donde sí tienen una posibilidad de un acceso a un respaldo de financiamiento, de capacitación, de asesoría técnica, que sea verdaderamente accesible, que sea adecuado, tal como lo requieran, que sea oportuno, que sea competitivo. No lo existe. No lo existe. Y la verdad es que sí, estos esquemas no sirven para que los productores ganen más. Entonces los apoyos no sirven. Requieren con urgencia a las comunidades indígenas fondos revolventes de capital de trabajo que les permitan acudir a la mejor fórmula de comercialización para ellos. Primero tendrían que reubicar sus mercados. Todas las comunidades indígenas venden en mercados donde no debieran vender. El peor mercado del mundo para la comunidad de Ixmiquilpan es Ixmiquilpan. Como el peor mercado del mundo para la artesanía de Yucatán, pues es Yucatán. Y la de Campeche es Campeche. Y la de la propia localidad, el propio estado y demás, es el peor mercado. Pero no tienen posibilidades de acceder a otros mercados. Esto es lo que hay que darles, esa posibilidad de acceder a otros mercados. Requieren, pues, acudir a otros mercados y requieren acudir a otros estratos, a consumidores cuyo mayor nivel de ingreso y de cultura, entendida aquí la cultura como la capacidad de apreciación del arte, permite asegurar que van a saber valorar esos productos, que van a valorar la expresión cultural, el esfuerzo, el talento local, y van a reconocer a través de un trato justo el verdadero valor de sus productos. A esos nichos de mercados es donde hay que llevar a comercializar sus productos. Pero requieren entonces que para llegar a esos nichos de mercado, esos pequeños comercios a donde acuden esas personas, que no son precisamente las que van a adquirir este tipo de productos o de obsequios especiales a las cadenas de autoservicio, sino que van a las boutiques, a las tiendas de arte, a la tienda de regalos exclusivos. Esas tiendas, por conducto de ellas, es donde hay que llegar a ese tipo de nicho de mercado. Y para poder llegar se requiere de fondos revolventes de capital de trabajo, porque la fórmula más eficaz, más conveniente para los artesanos indígenas en términos de operación comercial no es la compraventa al comercio, es la consignación al comercio. Cualquiera diría, preferimos que nos compre a entregarle productos en consignación. Esto es un error, lo han demostrado las prácticas internacionales. Lo que más le conviene es la consignación. Porque simplemente el comercio le compra un producto al artesano y no lo vende como esperaba venderlo, lo más probable es que no va a volver a comprar otro producto ese artesano.
Incluso aunque le traiga otro tipo de artesanía, que diga, este tiene mayores posibilidades, no, le dejó ya un mal sabor el haber perdido con la operación anterior. El trabajo, pues, de comercio es comprar donde y cuando abunda y vender donde y cuando escasea, pero es comercializar. Si por el contrario el artesano acude con la tienda, con la boutique, y le puede decir directamente o por conducto de alguien, aquí la importancia de los universitarios, le puede decir, mira, yo tengo claro que tú como comercio no eres nuestro mercado, tú no eres el mercado. El mercado son los clientes tuyos que acuden a la tienda y deciden erogar recursos para comprar una pieza que tú expones. Ese es nuestro mercado, el tuyo y el mío. Entonces yo no necesito que tú me compres, necesito que te compren a ti, porque si te compran a ti me vas a volver a comprar. Es obvio. Entonces no te quiero hacer gastar. Lo que quiero es que colabores conmigo, que hagamos una alianza, que yo te traiga productos en consignación, que tú aceptes darles una adecuada exhibición, presentarlos bien y sobre todo capturar la reacción de la gente cuando acude a tu tienda. Lo que piensa, lo que sugiere, lo que recomienda, todo esto nos lo puedes transmitir y ya iremos elaborando las piezas que tienen más posibilidades de que sean aceptadas por tus clientes y por lo tanto las que signifiquen mayor negocio e ingreso para ti y para mí, para ambos. Pero si un producto no lo compran por la razón que fue, bueno, yo te lo retiro y te cambio por otro. Y trataré de verlo con otra tienda, porque a lo mejor allá sí, esos clientes sí les parece aceptable. Claro que todo esto tiene un problema de corte financiero. ¿Qué hago? Dice el artesano, si no me lo paga, ¿con qué compro los materiales para hacer los siguientes trabajos? Pero este es un problema financiero, no es de comercialización. La estrategia inteligente de comercialización es vía la consignación. Ahí tiene un aliado, es como si me prestara su tienda para que acudan ahí a ver mis productos para comprarlos. Eso lo debe ver el artesano. Pero si no tienen los recursos para adquirir el material y hacer los siguientes trabajos, entonces se le convierte en un obstáculo para aceptar la consignación. De ahí la importancia de disponer de un fondo revolvente que le permita cobrar parte al menos de lo que va a ser su ingreso, como para poder esperar a cobrar el complemento cuando se venda la pieza y cuando la pueda pagar su aliado, su cliente, su socio, que es el comercio. Entonces quieren fondos revolventes de capital de trabajo que funcionen para eso, para ese fin, fondos revolventes de capital de trabajo para entregar productos en consignación. Punto. Se le puede presentar un vehículo fundamental para comercializar productos de arte popular en buenas partes del mundo, lo es. Son los hoteles. Los hoteles, cierto tipo de restaurantes. Pero evidentemente no le puedes pedir al hotel que adquiera los productos para luego venderlos. Ese no es su negocio. Pero estaría muy dispuesto a exhibir en consignación y recibir en consignación ciertos productos que se pueden colocar hasta en las habitaciones mismas. Y lo que se vaya vendiendo, eso me lo vas pagando y te lo voy reponiendo. Es muy atractivo. Es vía la consignación, es la única manera. Requiere un fondo revolvente. Requiere un fondo revolvente. Y también requiere un fondo revolvente. Esto permite, si tienes el fondo revolvente, al artesano le puedes pagar, se le puede pagar en función de cómo avanza en la elaboración de su producto. Un artesano me dice, mira, yo puedo hacer 20 canastitas de estas al mes. O puedo hacer una canasta que me lleva 3 meses tejer.
obviamente hace las 20 canastitas al mes, porque como me dijo una de las artesanas, en mi casa tienen la mala costumbre de querer comer todos los días. Y claro, tiene que optar por las chácharas, por lo rápido, por lo que se hace rápido y se puede vender rápido. Y se puede vender a muy bajo precio. Porque si yo, dice él, elaboro una pieza como esta, que me va a llevar 3 meses, al precio al que la tengo que vender, no me la van a pagar en el mercado donde voy. Lo cual es cierto, porque está acudiendo al nicho de mercado equivocado. Entonces hay que apoyarlo para que llegue la pieza del arte popular al nicho de mercado adecuado, que la pueda apreciar y que dispone de los recursos para pagar y cubrir los 3 meses de trabajo creativo del artesano. Pero necesita ir comiendo. Y mientras tanto, entonces es importante que el recurso se lo vayan dando conforme va avanzando en su trabajo. Si hago un pedido de una pieza de estas de cestería, y sabe que la va a elaborar y sabe en cuánto va a ganar, bueno, necesita que el fondo le diga, llevas el 20% del trabajo, aquí está el 20% de tu ingreso. Ya llevas el 40%, aquí está el otro 20% para llegar al 40%, etcétera. De tal suerte de que cuando la entrega, pues cobrará el último 10-20%. Pero sobrevivió durante todo ese periodo. Y además hizo la pieza que él quería hacer, porque él es la que le gusta hacer, no las canastitas. Las otras tienen que hacer. Es esta la pieza que él quiere hacer. Eso solo lo logras si tienes un fondo revolvente de capital de trabajo que le vaya pagando conforme va avanzando. En la palma de estas canastitas, yo le he dicho a todo el que se las palmas, oye, ¿por qué no podrías cortar la palma a la mitad? Y todos me dicen, bueno, sí, claro que podría, pero no me conviene, porque si la corto a la mitad, me va a llevar el doble de tiempo. Y cuando yo trate de venderla ahí donde voy a venderla al doble de precio, no me lo van a pagar. Entonces yo tengo que hacerla así, con la palma más grande, más ancha, para que me lleve menos trabajo. Pero la que se paga bien es la delgadita. Pues sí, pero tiene entonces que cambiar mercado y disponer de un fondo de capital de trabajo para que entonces corte muy fina la palma y entonces haga un producto de mucho mayor calidad. Es el que sabe y quiere hacer, lo sabe hacer, pero también sabe qué es lo que le pide el mercado, a qué le acude, y lo que le pide es eso, qué es lo que está dispuesto a pagar. La renta es fundamental. El poder elaborar ciertos productos más sofisticados lleva mucho más tiempo. El elaborar un mantel de deshilado como este que figura aquí, pues le puede llevar 3-4 meses hacer el deshilado. Lo mismo, si tiene que comer, no lo va a hacer mantelitos pequeños. Pero por otro lado, aun cuando lo haya podido financiar, si acude en el mismo mercado, pues este mantel, para poderse justificar estos 4 meses de trabajo, pues tendría que venderse, no sé, en 20,000, en 30,000 pesos. Y no mucha gente, al menos en la población cercana a donde viven los artesanos, está dispuesta a destinar 20-30,000 pesos para adquirir un mantel. Poca gente. Entonces, mientras se acude a los mercados donde sí se paga, donde sí se aprecia y sí se paga, mientras tanto, por lo que hace a los eventuales consumidores locales, se le puede prestar y poner en renta. Sí, no va a comprar esa familia un mantel de 30,000 pesos, pero sí lo puede rentar para una ocasión especial, para un día muy especial,
renta el mantel. Por supuesto que lo cuida, si no lo tiene que pagar, pero lo renta. Y el importe de la renta sí le es accesible. Y a través de la renta puede lograrse una estupenda recuperación. Puede ser muy superior al ingreso de la propia venta, pero que se requiere pues, un fondo revolvente, porque la artesana no puede ella soportar con sus ingresos y sus necesidades el trabajo de 3 meses sin percibir. Eso no es imposible. Pero si lo vas generando el ingreso gradual, ya llevas el 10% del deshilado, te pagamos el 10%, llevas el 60%, aquí está lo del 60%, entonces para ella es un incentivo incluso para acabarlo lo antes posible, pero estar persiguiendo el ingreso. Quiere iniciar el otro. Fondo revolvente, capital de trabajo, esa es la clave. La acción conjunta. Hemos dicho que en varios de los talleres que el problema más grave de la pequeña unidad productiva no es que sea pequeña, sino que actúe sola. Ese es su verdadero problema. En todos los países avanzados, en las mejores prácticas internacionales, vemos que las pequeñas unidades productivas han actuado en esfuerzos colectivos, en acción conjunta. Este es todo un desafío en nuestro país, pero es indispensable para que puedan ir adelante las comunidades indígenas. Cabe señalar que estos esquemas asistencialistas que han proliferado solo han contribuido a crear problemas y divisiones en las comunidades indígenas. ¿A quién le dan? Dame a mí. ¿Por qué le dan a él? Si él ni trabaja, ni hace. ¿Porque a mí sí? ¿Porque a mí no? Se pelean ellos. Buscan a través de los líderes llegar al acceso al obsequio, al regalo que te envía el presidente municipal, al obsequio que te envía el gobernador, al, no sé, reconocimiento que te da el presidente y te regala dinero. Todo esto crea serias dificultades, problemas. Ya no hablemos de que desincentiva la iniciativa emprendedora, que desalienta la imaginación, la creatividad para resolver los problemas. Todo esto es grave, tiene efectos muy perversos. Pero además, les ha creado serios problemas a las comunidades. Y sin embargo, tienen que participar en iniciativas de acción conjunta. Es fundamental para poder salir adelante. Porque también para realizar sus propias adquisiciones, para consolidar sus requerimientos de materiales, de insumos, y recibir términos y condiciones convenientes, razonables, competitivas, requieren del esfuerzo colectivo. Esto les permite fortalecer su capacidad de negociación, de compra y de venta. Esto les permite adquirir sus insumos en términos razonables, competitivos, pero requieren del esfuerzo colectivo, de la organización inteligente. Les recomiendo acudir al taller dentro del esquema IDEC a través de la página www.idec.mx al taller sobre el nuevo enfoque de colaboración y alianza estratégica. Ahí vamos al detalle de cómo y por qué debiéramos de optar por un nuevo esquema de colaboración y de alianza estratégica. La comercialización, la determinación del precio, tal como son las circunstancias, en función de las circunstancias que prevalecen, la determinación del precio la define el grado del hambre que tengan los familiares del artesano. Si el hambre es muy fuerte, los precios se bajan y se bajan y se bajan. Esa es la verdad. No le vengan a darle cursos de costos que son fijos y variables. Es una tontería. Ellos venden dependiendo de qué tanta hambre tengan. A ese precio es lo correcto. Y si ustedes tuvieran a sus hijos en las condiciones en que ellos los llegan a tener, con ese grado de hambre, seguramente ustedes también venderían por debajo del costo. Que no les vendan con cuentos.
todos lo haríamos. Los artesanos mexicanos, su problema es que simplemente trabajan como empleados de los intermediarios, de los acaparadores, y no como artesanos, pero mucho menos como artistas populares. Eso no se ha logrado, no lo ha hecho nadie, ninguna institución ha logrado que los artesanos sean los protagonistas y que ellos actúen como artistas reales, populares, y sean los dueños de su propio negocio. Siempre han sido objeto de la explotación de alguien. La opción, como decíamos, en una relación entre artesanos indígenas y tiendas exclusivas debe ser la de entregar productos en consignación y realizar una promoción conjunta para desplazarlos. Y entonces ambos ganan. Hay que buscar, pues, la reorientación de los nichos de mercado. Esta idea equivocada en México de que los microproductores son los que atienden los requerimientos de la población mayoritaria de bajos ingresos y que los medianos atienden los estratos medios y los pequeños los medios altos y que los altos a los muy altos, es absolutamente falso. En todos los países avanzados, en todos, las pequeñas unidades productivas atienden los requerimientos de la población de más altos ingresos. Y las grandes empresas, las de producción en serie y economía a gran escala, son las que atienden los requerimientos masivos de la población de más bajos ingresos, aquellas para las que el precio es el factor determinante en la decisión de compra. Los artesanos y artistas mexicanos deben reubicar, y en esto deben apoyar los gobiernos. ¿Cómo lograr que sus productos lleguen a los nichos de mercado que aprecian el arte popular, que disponen de los recursos para aceptar el precio justo? Este es el gran desafío. No debe promoverse la comercialización de artesanías, sino el desarrollo integral del arte popular. Esto lo tiene que tener presente cualquier política pública de fomento al desarrollo de las comunidades indígenas. Debe concebirse el arte popular como el instrumento de combate a la pobreza y de impulso al desarrollo local. A través de la praxis del arte popular deben lograr abatir sus niveles de pobreza y deben impulsar el desarrollo de sus comunidades. Así debe concebirse la praxis del arte popular. No es solo para conservar tradiciones y solo para conservar valores culturales, que desde luego es importante. No, hay que verlo como el instrumento fundamental para combatir su nivel de pobreza y el impulso al desarrollo local. Se ejerce con mayor libertad el arte cuando no se tiene hambre. Y debe promoverse, pues, una alianza estratégica de división del trabajo entre artesanos, entre artistas populares y universitarios. Y universitarios que se formaron para llevar a cabo esa acción de gestión empresarial, de comercialización, de financiamiento. Ellos son los que deben hacerse cargo de ello para darle la libertad al artista de dedicarse a hacer arte. Eso es lo que tienen que hacer. Una alianza estratégica donde compartan todo, responsabilidades y también ingresos, pero con un sustento absolutamente equitativo. Recomendamos, pues, acudir al taller sobre la metodología IDEC, también en la misma página web, donde impulsamos esta alianza estratégica entre una sociedad cooperativa formada por productores de bajos ingresos que actúan en talleres productivos por una parte, y otra sociedad cooperativa de gestión empresarial de universitarios que trabajan en las tareas de gestión empresarial, donde conciertan entre ambos una alianza estratégica de división del trabajo y de acción conjunta, comparten los recursos, por cierto, siempre en una proporción de 75% para productores y 25% para universitarios. Y allí explicamos por qué es que es una relación absolutamente equitativa y extraordinariamente atractiva para los universitarios. Sugerimos también ver el taller sobre una nueva estrategia de promoción comercial
para las micro y pequeñas empresas. Ahí explicamos con mucho mayor detalle cómo es que estamos acudiendo a los mercados equivocados, cómo es que los artistas están acudiendo a mercados que no son los adecuados. Están vendiendo donde no debieran vender, están produciendo lo que no debieran producir y están comprando como no debieran comprar. Todo esto es lo que debe hacer una política de fomento, es compensarlo y ayudarlos para que sí lo logren, porque el potencial está ahí, es un potencial extraordinario, enorme. El factor diseño. El factor diseño juega un papel también importante. Por ejemplo, en México disponemos de extraordinarias bordadoras, extraordinarias, de primera línea, como las mejores del mundo. Deshiladoras que por supuesto que compiten con brujas y con los mejores. De lo mejor. Tejedores. Tejedores de telar de cintura, de palma, que quieran. En eso son extraordinarios. Pero si las bordadoras son muy buenas bordando, la verdad es que como diseñadoras de modas, pues no se han formado. No les interesa, no conocen los nichos de mercado como para... Lo que saben hacer es el arte popular como nadie. Pero necesitamos que se plasme en piezas que interesan a esos nichos de mercado que están dispuestos a pagar. Y aquí vemos una serie de ejemplos. Una bolsa de piel, pero con diseño, incorporando el bordado. Todo esto está hecho a mano por los dos tipos de artesanos, el peletero y la bordadora. Pero necesitamos diseños diferentes, diseños especiales del producto, no del motivo del bordado, no, ese debe ser exclusiva de la bordadora. Ahí ella plasma con toda libertad su creatividad y su expresión cultural. Debe serlo así, pero no la pongan a diseñar la bolsa. Ella no es una diseñadora de bolsas, ella es una extraordinaria artista del bordado. Y es la cestería, y es la cerámica, y son la madera, y todo tipo de productos de arte popular que requieren un apoyo, respaldo en materia de diseño, que sea un insumo de ellos, que ya no sea la artesana, su trabajo sea el insumo de una diseñadora. No, aquí en el esquema de IDEC, por cierto, son los diseñadores o el trabajo de diseñadores que se convierten en un insumo del trabajo de las artesanas. Se invierte, es al revés. Pero aquí se le da la importancia significativa que debe darse al trabajo del arte popular. ¿Y qué nos dicen las mejores prácticas? Varias cosas que hemos señalado, pero valdría la pena hacer referencia a una de ellas. Quizás para relacionarla con las casas de artesanías de México y con el FONART. En Francia operan los llamados Ateliers d'Art de France. ¿Compran a los artesanos? Nunca, jamás le adquieren a los artesanos. Y lo dicen muy claro, su director me decía, nosotros no somos el mercado. Y tiene razón. En cambio, en México se piensa que las casas de artesanía son el mercado de los artesanos, no son el mercado. Y no les impiden el contacto al mercado, por el contrario. Un artesano se forma, se registra, se forma y dependiendo del volumen, digamos, de su oferta productiva, pues le pueden asignar cierto número de tiendas y cierto número de meses. Pero supongamos que tiene 2 meses, va a tener en 4 tiendas estas sus productos en exhibición directa. La casa de artesanía, Atelier d'Art, la paga el gobierno. Y él paga a una serie de chicas profesionales de la comercialización especializada en el arte popular, que trabaja con ellos, que va con ellas, primero que necesita conocer cómo se hacen los productos, qué expresan, qué dicen, en fin, para poder explicarlo a ellos, a los eventuales compradores que acuden a las salas extraordinarias de exposición
que tienen aquí. Ahí se van a comercializar los productos por una parte y se van a facturar directamente por el artesano. La casa de artesanías, la Atelier d'Art, no percibe un solo ingreso por ese concepto. El precio lo define y lo determina el artesano. Quiero que se vendan a este precio. Perfecto. A la semana le comunican cómo va el avance. Y ya decidirá él si reduce el precio o si lo aumenta, que a lo mejor está. Eso lo determina el propio artesano, porque ahí es un elemento, un espacio de contacto con los consumidores. Eso es lo inteligente. Y él continúa monitoreando, pues, la operación. Pero la chica, además, la gente que va a la galería y observa los productos, ella le trata de preguntar sobre eso. ¿Qué le parece? ¿Por qué no lo compro? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué no le gusta? Los colores, las dimensiones, mire si los manteles fueran redondos y no todos cuadrados, no sé, X. Todas las sugerencias y recomendaciones que quieran, ellas las capturan, normalmente las graban. Y todo esto grabado se lo entregan a los artesanos. O sea, le transmiten la opinión, el sentir, la reacción de los consumidores. Y ellos van entrando en contacto con su mercado real. Los consumidores, que son los que van a adquirir, los que van a erogar recursos y van a adquirir su producto. Después de concluidos los 2 meses, se vendió todo magnífico, si no, pues retira sus productos. Y se vuelve a formar. Para dentro de unos meses le vuelve a tocar y vuelve a exponer su nueva oferta productiva. Los artesanos con los que yo pude hablar están extraordinariamente reconocidos y agradecidos con el gobierno francés por operar los Ateliers d'Art de France, que operan, insisto, sin percibir ningún ingreso, sin realizar ninguna compra, sin tener que tener registros contables y demás. O sea, todo este aparato burocrático que llena a nuestras casas de artesanías porque pretenden operar como si fueran una tienda. Es absurdo. Y terminan, insisto, impidiendo la comunicación entre los artesanos, los artistas y los consumidores potenciales. Vale la pena, pues, revisar las mejores prácticas a nivel internacional y darle una profundizada a lo que hace Atelier d'Art de France antes de pensar en fortalecer o agrandar o expandir o crear nuestras casas de artesanía en su concepto convencional, tradicional, absolutamente inoperante, anacrónico, diría yo, y perjudicial. Este es como termina el taller sobre el fomento del arte popular indígena. Un placer estar con todos ustedes. Espero que nos podamos ver en los siguientes talleres. Muy buenas tardes.